Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Y el capítulo 11 de Daniel, el verso 32, dice que con lisonjas seducirás a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios, gracias te damos en esta hora por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tu fidelidad y por la palabra que es leída en esta mañana. En el nombre de Jesús, en tu nombre glorioso, te ruego, Dios, que nos ministres esta mañana, que nos hables a todos los que estamos aquí reunidos en tu presencia, que trates, Señor, con cada uno de nosotros. Por favor, pon tus palabras en mi boca. Por favor, te ruego, pon tus pensamientos en mi corazón. Y bajo la inspiración tuya, hasta mis movimientos sean guiados y controlados para la gloria tuya en este momento, Señor. Amén y amén. Dele gloria a Dios. Por favor, estén cómodos. Quiero hablar esta mañana acerca de una oración, y es la oración de Jabes. Amén. Y tomé los versículos anteriores porque a mí me llama mucho la atención esta historia, ya que el libro de Crónicas, cuando uno lee Crónicas, casi que todos nos ha pasado, comienza uno a leer una cantidad de nombres. Alguien decía que parecía un directorio telefónico, nombres, y hay veces, y que son nombres que en mi caso me son difíciles de pronunciar. Entonces siempre esos nombres generan esa. Y sabe, hermanos, que llega al capítulo 4, al versículo 9 y 10, y hace una pausa, el escritor hace un paréntesis. Y estamos en el verdadero. Oiga, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Oiga, este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay dos, no hay tres, hay un solo Dios, y es Jesucristo el Señor. Y esta mañana lo adoramos en este lugar, lo alabamos, lo exaltamos, lo glorificamos, le damos la gloria. Entonces, conocer a Dios, hermanos, nos da. Conocer a Dios, hermanos, nos da, hermanos, fuerza, carácter, firmeza. Amén. Josafat le dijo al pueblo, antes de salir a la guerra, en el capítulo 20 y el versículo 20 del primer libro de Crónicas, creo que es primer libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice, hablándole al pueblo, le dice que el pueblo, el conocer a Dios nos da seguridad. Amén. Y el creer en Él, nos da seguridad. Y el creerle a Él nos da prosperidad. Amén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis. Crea sus profetas, o sea, su palabra, porque los profetas eran la boca de Dios. Amén. Sus profetas, o sea, su palabra, y seréis prosperados. Amén. El creerle en Él nos da seguridad, sí, y el creerle a Él nos trae prosperidad. Pero lo creemos porque lo conocemos. Por eso el conocerlo, hermanos, Pablo dijo, yo sé a quién he creído.
por lo cual estoy seguro. De ahí que me llama la atención de Jabes, lo que describe el escritor, perdóneme ahí, con respecto a Jabes, que era más ilustre que todos. Hermanos, y aquí estoy frente a la gente más ilustre que hay en Puerto Rico, que hay en el Caquetá y que hay en el mundo entero. Y hay una sola razón, y es por la revelación que tenemos de Jesucristo. Por el conocimiento que tenemos de Dios. Es más, ese conocimiento nos ha hecho libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese conocimiento nos lleva, mire lo que dice de Jabes. Que Jabes tenía un conocimiento teológico, correctamente teológico. Porque el verso 2, voy a saltarme un poquito, dice, el verso 10, perdón, capítulo 4, versículo 10, dice, e invocó Jabes al Dios de Israel. Oiga, invocó Jabes al Dios de Israel. En eso resalta que era más ilustre, porque tuvo una correcta oración, una dirección correcta en su oración. No invocó a cualquier Dios, invocó al verdadero Dios, al Dios que responde, al Dios que bendice, al Dios que ensancha el territorio, al Dios que guarda y libra del mal. Por eso dice, invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo. Hay otra versión que dice, te ruego. Esta dice, oh, una exclamación, si me dieras bendición. Jabes sabía de dónde proviene la bendición. Jabes sabía en dónde estaba esa fuente de bendición. Jabes me acuerda mucho de Jacob. Cuando Jacob se encuentra en el capítulo 28 de Génesis, se encuentra con el Señor, tiene la experiencia de una escalera que tiene un extremo en el cielo y el otro extremo a la tierra, y ángeles que bajan y suben. Y dice que Job se despierta y dice, cuán terrible es este lugar, esto es casa de Dios, puerta del cielo. Dice, Jehová está aquí y yo no lo sabía. Y entonces hace un voto, dice, hace un voto al Señor y le dice que si Él lo guarda en su camino, que si Él lo lleva, amén, y lo vuelve a traer en prosperidad. Voy a leerlo. Verso 20, e hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare, capítulo 28, verso 20, e hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Amén. Pero él le hizo ese compromiso, reconociendo, y luego que tiene la dificultad cuando va viajando, se encierra con Dios y habla con Dios y halla a Dios en Peniel, dice, y lo abraza. Amén. Y el ángel le dice, suéltame porque raya el alba. Y él le dice, no te suelto hasta que no me bendigas. Y él le dice, ¿cómo es tu nombre? Pero Jacob sabía quién podía bendecirlo. Eso pasa con Jabes. Jabes sabe de dónde proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Y eso pasa con los que lo conocemos a Él. Cuando tenemos alguna situación adversa, perdóneme, quien lo conoce a Él antes de acudir a otras partes, al banco, a cualquier otro lugar, a que le solucionen sus problemas, acude a aquel que tiene poder suficiente en el cielo y en la tierra
y aún debajo de la tierra lo invoca a Él para que Él le dé la dirección, le dé la bendición. Por eso Jabes tenía ese conocimiento que sobresalía, porque la Biblia también me narra de otro hombre y que muchos lo han usado como una oración correcta, la de Agur. Yo estaba mirando cómo Agur en el capítulo 30 de Proverbios, verso 7, hace una oración. Y uno dice, oiga, ¿qué oración la que hace Agur? Dice, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Uno dice, uy, sí, vamos bien. Necesitamos que Dios nos haga hombres de verdad. Amén. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Eso es una oración que uno dice, bueno, ahí vamos en la dirección correcta. Y luego dice, no me des pobreza, ni riqueza. Manténme del pan necesario, dice Agur. Y dice las razones. Y dice, no sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? Y a mí me parece muy preocupante eso. Muy preocupante que si Dios nos bendice, entonces nosotros nos olvidemos de Dios. O que para que nosotros podamos tener una vida consagrada, tengamos que vivir una vida llena de dificultades y de afrentas y de situaciones adversas, porque no nos tiene Dios aquí. Que si de pronto nos da algo, entonces ya nosotros nos vamos a entretener en la bendición y vamos a descuidar al que bendice. Me parece muy triste o muy preocupante o me parece que es una condición de no conocer verdaderamente a Dios, de no saber quién es Él en realidad, de no tener claro quién es Dios, quién es Él. Eso es lo que pasa con Agur. Agur dice, no me des, pero no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amén. El verso que estaba. Entonces me parece que esa situación no tiene, y entonces ya uno comienza a leer desde el verso 1 y entiende por qué Agur habla de esa manera. El verso 1 del capítulo 30 dice, palabra de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Itiel y Aucal, y dice, ciertamente, aunque algunos teólogos dicen que Agur fue una, digámoslo así, como una historia que se inventó Salomón para levantar un debate. Entre todos sus dichos, algunos escritores dicen que fue esa historia para poder levantar un debate y entonces tener unas controversias y bueno, hablar así. Pero entonces dice él, ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Y mire lo que dice, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. La TLA, yo estaba mirando y me llama la atención lo que dice este mismo pasaje en la TLA. Dice, estas son las palabras de Agur, hijo de Jaque, de Masa. Agur les habló a Itiel y a Ucal de la siguiente manera. Soy el más ignorante entre todos los ignorantes. No tengo capacidad de razonar. No tengo sabiduría y mucho menos conocimiento de quién es Dios. Entonces, con razón Agur habla así. Porque le voy a decir, el que conoce a Dios tiene que expresar lo siguiente. Filipenses capítulo 4, versículo 10.
Miren lo que es el conocer de una manera distinta y el conocer a Dios. Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gozo en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. Miren lo que dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El que conoce a Dios está feliz. Está contento, hermanos, cualquiera que sea su situación. Miren lo que dice Pablo: he aprendido, sé vivir. Oiga, el que conoce a Dios aprende a vivir, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Oiga, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy ensañado, así para estar saciado, para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y cierra con esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, mi vida, mi devoción hacia Él, mi vida espiritual no está condicionada ni a la abundancia ni a la escasez, sino al conocimiento que yo tengo de Dios. Puede que esté pasando un momento difícil, cual Job, y él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Puede que se le acabe todo, y él dijo: pues Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, por eso conocerlo a Él, hermano, nos da una dirección, nos da una firmeza, nos da una confianza total en Él. Por eso digo que Jabes era ilustre precisamente por ese conocimiento que tenía de Dios. Es más, le voy a decir Jabes, como significa su nombre, dolor. Yo me imagino el bullying que le hacían en la escuela, ¿no? Llamándolo dolor. Sus hermanos, ¿cómo lo llamarían? Dolor. Porque eso era lo que... Dolor, le tiene miedo a Dolorán. Bueno, dolor le decían, dolor. Y la Biblia marca a otros hombres. Uno lee la historia cuando Raquel, la esposa de Jacob, ¿cierto? Raquel tiene 2 hijos. Ayúdenme, ¿sí o no? Tiene a José, y cuando estaba dando a su menor, a su niño, le colocaron, cuando le colocaron, le iban a colocar no Benjamín, sino Benoni, que significa hijo de mi dolor. Amén. Eso le iban a colocar, Benoni, hijo de mi dolor. Génesis capítulo 35, verso 16. Génesis 35, 16. Le iban a colocar. Después partió de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que había trabajo en su parto, que le dijo, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Y cuando lo iban a registrar, digámoslo así, parece, porque su papá, cuando escuchó: no, le vamos a poner Benoni, o sea, hijo de mi dolor, le iban a colocar. Papá dijo: no, van a ponerle Benjamín, que es el de mi mano derecha. O sea, mi bordón. Entonces, de ahí viene ese mi bordón, mi mano derecha. Eso significa Benjamín, mi mano, hijo de la mano derecha. Inmediatamente le cambió. El papá sabía lo que significaba un nombre y lo que eso traía. Amén. Y lo iba a marcar para toda la vida: el hijo de mi dolor.
Y siempre que lo íbamos a mirar, siempre iba a pensar en el dolor que trajo ese muchacho. Amén. Pero papá entendido dijo, no, el de la mano derecha. Le cambió el nombre. También nos habla la Biblia de Elí, que tenía sus 2 hijos, Ogni, así es, y Fines. De ahí sacaron lo que hacen las mujeres para la dieta, Fines, toma todo así. Bueno. Y dice que Ogni y Fines salieron a la guerra y murieron. Y cuando regresaron para dar la noticia, Elí pregunta por el arca y dice: el arca ha sido raptada, se va hacia la espalda, se va detrás y se desnuca y se muere. Su nuera estaba dando a luz un hijo, o se le adelantaron los dolores de parto y da a luz un hijo y le colocan Icabod, o sea, sin gloria, ¿cierto? Así se llamaba, sin gloria. Imagínense llamándolo a él en la escuela: ¿dónde está sin gloria? A la lista sin gloria. Nos va a exponer el tema sin gloria. O sea, eso lo marcaba por siempre, por toda la vida le marcaba. A Jabes lo marcaron. Amén, porque lo dio su madre en dolor, así se llamaba, dolor. ¿Dónde está dolor? ¿Y a cuánta gente la marcan? Fracasado, esto, lo otro. ¿Sabe cómo llamaban a Esther? A la prima de María, a Elizabeth, ¿cómo le llamaban? La estéril. El ángel viene y le dice: mira, a la que han llamado estéril ya tiene 6 meses. Y toda la vida desde que se casó, y las mujeres se casaban jóvenes en esa época, y ya era una anciana, 65, 70, qué sé yo cuántos años tendría, porque su esposo también estaba anciano, y la llamaban toda la vida, la llamaron la estéril. Vaya ya a la casa de, ¿cómo se llamaba el esposo? Zacarías. Vaya a la casa, ¿cuál? Sí, allá el sacerdote Zacarías, la esposa de él. ¿Cuál? Elizabeth, la estéril. Y ahí va la estéril. Y ahí va la estéril. La habían marcado. Así pasaba. Hay gente que marcan toda la vida. Pero Jabes conocía al Dios que cambia las historias de los hombres. Jabes conocía al Dios que transforma todo. Jabes sabía y conocía a ese Dios, hermano, que iba a cambiar su historia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y que si era cierto, claro, que Jabes estaba viviendo en un entorno difícil, donde las maldiciones, donde habían unos malos que querían apoderarse de su tierra, donde había gente mala que quería hacerle daño, donde había gente que se quería aprovechar y que quería que antes de ensancharse él estuviera escaso. Pero en medio de esa situación, en medio de ese panorama, en medio que aún en su casa lo habían marcado para el dolor, Jabes hace una oración al Dios de Israel, al Dios todopoderoso, al Dios, hermanos, que bendice y que es poderoso para cambiar un desierto y convertirlo en un campo fértil. Invocó, dice, volvamos a primer libro de Crónicas. Invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: te ruego, dice otra versión, te ruego si me dieras bendición. Es que, hermanos amados, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza.
Ay, hermano, como los ojos de los siervos y de las siervas miran la mano de sus amos, así deben de estar nuestros ojos mirando la mano de nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Y como dijo el salmista en el Salmo 67, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Oiga, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra tu camino y en toda la nación. Hermanos, si hay alguien que tiene bendición y le gusta bendecir, es el Dios que nosotros tenemos. Ese Dios le fascina. ¿Sabe? A mí me llama la atención mucho, hermano Luis, que Esaú fue donde su papá Isaac, ¿cierto? Isaac. Y cuando se dio cuenta que Jacob se le había llevado la bendición, le había usurpado su posición y se le había adelantado con el guiso y se había hecho pasar por él, quien era el hermano mayor, y su papá Isaac lo había bendecido. Y Esaú le dice: Padre mío, no tienes más que una bendición. Él dijo: sí, no tengo más que una, no me quedan más, no me quedan más. Y ya su hermano, ya se la di a su hermano, ya lo único que puedo decir es que tú vas a ser siervo. Pero con Dios no pasa así. Él tiene un universo de bendiciones, hermanos, para nosotros. Y así como Él es de grande y de eterno, así son sus recursos para nosotros, amado. No crea que Dios le da una bendición a Él y ya se le acaba, o se la da a ella, o se la da a ella y ya no tiene más. Él tiene para todos abundante bendición, hermano, para todos. ¿Alguien lo cree esta mañana? Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele ese, conocerlo a Él es lo que me lleva bien. No crea que a Él se le agota, no crea que Él se vara. No, pero ¿qué me va a bendecir en este desierto? Él hace florecer el desierto. Pero ¿qué me va a bendecir Dios en este monte? Y Dios es Dios en el cielo, en la tierra, en los valles y en los montes. Los enemigos dijeron un día: el Dios de los hebreos es un Dios montañero, porque a toda hora hace subir a su pueblo a la montaña, a sus hombres a la montaña, y las guerras se libran es en la montaña. Hagámoslo bajar al valle y verá que ahí no tiene poder alguno. Y Dios escuchó eso y dijo: vaya y sálganle al valle, para que se den cuenta que yo soy Dios en los montes y también Dios en los valles. Hermano, mi Dios no tiene campo que lo limite. Él es Dios en todos los lados. Él es Dios, Él es soberano, Él es absoluto. Y Él está aquí en esta mañana, en medio nuestro, para bendecir la vida de alguien que le crea. Adórelo, 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 adórelo. Jabez dijo: oh Señor, ¿sabes qué dijo? Si tú me bendices. Jabez sabía en esa época de maldiciones, sabía que había uno que bendecía. Amén. Si no solo me bendices, sino que si tú ensanchas mi territorio. Jabez sabía que Dios había venido para darle territorio a los hebreos. Jabez sabía que lo que Dios les iba a dar a ellos era territorio. Amén. Dios lo que les había prometido era tierra. Todo
todo lo que pisare la planta de vuestro pie es su territorio. Entonces, Señor, si tú me ensanchas mi territorio, y si tu mano está conmigo, y Dios les había prometido que como estuve con Moisés, estaré contigo. Y si me libra para que el mal no me dañe, me libra del mal para que no me dañe. Y Jabes sabía que el Señor les había prometido protección. Jehová estará contigo donde quiera que vaya y nadie te podrá hacer frente. Y termina diciendo, y le otorgó Dios una oración correcta, es una oración con conocimiento. Oración correcta, hermanos, es oración con conocimiento. Si hay oración con conocimiento, hermanos, el conocer está muy ligado al conceder. Oiga, el conocer está ligado al conceder. Por eso Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera, que será dado. Primera de Juan capítulo 5 versos 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Primera de Juan 5, 14 y 15. Capítulo 5, verso 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso hay que conocerlo. Por eso Pablo le dice a los romanos, no se conformen a este siglo, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para vosotros o para con vosotros. Amén. Hermanos, ¿y cuál es? Y dice, y esta es la confianza, volvamos allá, que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hemos hecho. Yo debo de saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y eso me da la seguridad de yo orar conforme a esa voluntad. Y eso me da la confianza de yo saber que soy atendido, escuchado por Dios y dada la respuesta que estoy clamando. Por eso Jabes, hermanos, me parece, y este momento, esta ocasión, el mismo salmista David, en el Salmo 103, hace una oración. Y se la hace a sí mismo, o se reclama a sí mismo, o se exige a sí mismo. A que su alma bendiga a Dios. Y él dice, bendice alma mía Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y hay un reconocimiento, Él es el que sana, o Él es el que perdona todas tus iniquidades. Qué bueno cuando yo sé quién es el que perdona mis iniquidades. Porque cuando yo no sé quién es el que perdona mis iniquidades, voy buscando a un hombre para confesarme delante de Él y pedirle a Él que me perdone mis iniquidades. Pero cuando yo sé quién perdona mis iniquidades, yo busco al que me perdona mis iniquidades, a Jesús. No solo el que perdona todas. Oiga, escúcheme, todas las desde que naciste hasta el bautismo y del bautismo hasta acá. Porque no crea que Dios te perdonó hasta el bautismo y de aquí para acá
No, te sigue perdonando. Y cada que usted y yo nos acercamos y le pedimos perdón, Él nos perdona. Porque si hay algo que le gusta a Dios es perdonar. Dice de gracia, de pura gracia. Nadie lo obligó, Él de su voluntad perdona. Y ahí es donde el salmista dice: bienaventurado al hombre a quien tú no inculpas de iniquidad. Y David dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él le dice a su alma: es el que sana todas tus dolencias. No solo las físicas, yo les he dicho. Dios no solo sana tu cuerpo, Dios también sana tu alma. Pero también sana tu espíritu. Porque hay tienen el alma enferma y otros tienen el espíritu enfermo, las actitudes enfermas. Y Dios sana eso también. Dios cambia, Dios sana, Dios restaura. Y dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida. Verso. Oiga, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Del lodo, del hoyo, de la desesperación, del lodo cenagoso, de esas tinieblas. Como dijo el escritor por el Espíritu, el profeta: no te alegres de mí, enemiga mía, porque aunque caí me levantaré, y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Eso es conocerlo a Él. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Hay quienes dicen: ve, hermano, gracias a Dios y a este medicamento. Gracias a Dios es que tengo mucha suerte. Suerte. Lo que tenemos es Dios. Hermano, lo que tenemos es Dios. Reitero, lo que tenemos es Dios y no cualquier Dios, el Todopoderoso. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca. Oiga, el que sacia de bien el mundo, en un mundo lleno de amarguras, de tristeza, de razones para vivir amargado, frustrado, lleno de miedo. Hay un pueblo que vive feliz. Hay un pueblo que vive confiado. Y hay un pueblo que tiene un cántico nuevo en sus lenguas, en sus labios. Y la razón es porque Dios ha cambiado nuestro lamento en baile y nos ha ceñido de alegría. Y por eso a ti cantaremos, gloria mía. ¿O no es así? Eso lo da el conocerlo a Él. El que yo lo conozca a Él. Y sería la pregunta esta mañana: ¿qué tanto lo conoces? Porque Israel se perdió fue porque no lo conocía. Por eso se fueron tras los ídolos. Por eso se quitaron los aretes, los collares, recogieron el oro y fundieron un becerro y dijeron: Israel, este es vuestros dioses que te sacaron de Egipto, porque no lo conocían. Es más, cuando los invitó a que lo escucharan, ellos le dijeron: Moisés, ve tú y háblale, habla con él. Y luego viene y nos dice cuál es la razón. Y vamos a hacer todo lo que Él nos mande a través de ti que hagamos. Pero Dios quería que ellos se acercaran. Dígale al pueblo que se santifique, que mañana me voy a manifestar delante de ellos. Mi gloria va a manifestar y les voy a hablar. Y ellos se escucharon y se asustaron. Hay gente que se asusta y no quiere oír a Dios. Pero hermanos, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Ellos no quisieron oírlo. Por eso el Señor dice en el Salmo 80: si me hubiera oído mi pueblo, si mis caminos hubieran dado Israel,
en un momento yo les habría acabado a sus enemigos. En un instante, dice, los que aborrecían a Jehová se le hubieran sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Hay quienes dicen, hermano, usted tiene un cuartico de hora, usted tiene 5 minutos de gloria, hermano. Con el Señor la eternidad es el tiempo nuestro. El tiempo de ellos sería para siempre. Hermanos, en el Señor, aún en la vejez, estaremos vigorosos y verdes para anunciar que Jehová es nuestra fortaleza. Por eso conocerlo. ¿Qué tanto lo conoces? ¿Qué tanto lo conozco? Porque así será mi oración. Así será mi alabanza. Así será mi culto. Así será mi vida. Consecuente a lo que yo sé de Él. Porque era más ilustre Jabes. Porque tenía un conocimiento del Dios de Israel, del Dios que responde peticiones, del Dios que bendice, del Dios que ensancha, del Dios que cambia condiciones. Fui trazado para el fracaso. Hay gente que se lamenta, hay gente que dice, no, es que yo nací en un lugar muy pobre, yo nací en un lugar muy estrato bajo, yo nací en una familia muy disfuncional, mi padre era un boé, y le adjudican a sus males todo eso. Bueno, puede que sí, pero ya estamos aquí. Las cosas viejas pasaron. Ya no cargue más. Es que mire cómo le parece, que es que a mí me violaron por allá, es que a mí yo no sé qué, es que a mí me maltrataron. No, para un momentico. Tienes Dios. Escúchame, tiene Dios. Dios le apareció a su esposo Zacarías cuando estaba ministrando allá, y dijo: Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas en la presencia del Señor, y Elizabeth, tu mujer, va a tener un hijo. ¿Y cómo será esto si soy un anciano? ¡Hey, Zacarías! Nada hay imposible para Dios. Qué bueno que esta mañana la iglesia central podamos recordar y entender que nada hay imposible para el Dios tuyo. Adóralo, colócate de pie, dale ese aplauso, dale alabanza, dale gloria. Yo no sé esta mañana, uno que lo adore esta mañana. Suelte esas palmas, suelte esa adoración, suelte esa alabanza, suelte la gloria para Él. Dele la gloria, dele la gloria, dele la gloria. ¿Sabe? Yo me acuerdo, y se lo voy a decir así una vez más esta mañana, porque Marisol, cada que me lo digo. Yo me acuerdo, nacimos en un sector muy difícil, y me acuerdo que mi madre decían: sus hijos se van a perder, a su hijo lo van a matar, a sus hijos lo van a esto no van a servir para nada, delincuentes, esto, lo otro, aquello. Mi mamá decía: no, y me miraba a mí y me decía: no, tú eres de Dios. Y me decía: no, yo he tenido sueños y visiones contigo, tú le vas a servir al Señor. Yo te he visto predicar el evangelio y mis hijos son de Cristo. Y oraba y le decía: Señor, no me voy a morir hasta que no vea a mis hijos a los pies tuyos. Doña Ana tiene cáncer, no me mata, porque yo le estoy diciendo al Señor que voy a ver a mis hijos a los pies de Cristo. Pues mi mamá alcanzó a ver hasta que yo salí al ministerio. Dios me permitió en su vejez cuidarla juntamente con mi esposa, que agradezco a Dios por ella porque me la cuidó, hermanos, hasta que mi madre, hermanos, parte. Dios nos ayudó, mis hermanos. Tiene hijos pastores, tiene nietos pastores, tiene familia en el ministerio. Hermanos, ¿qué? Lo hizo una mujer que cree, no en las circunstancias que le rodean, sino el Dios que cambia cualquier circunstancia, que hace maravillas en el cielo y en la tierra, y está aquí en esta mañana. ¿Alguien lo cree? Adórelo, 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 adórelo.
¡Qué lindo! Yo quiero invitar a alguien que venga a ese altar, que quiero orar por usted esta mañana. Quiero hacer una oración por alguien esta mañana. Que diga: este año voy a ver la gloria de Dios en mi casa. Venga, salga de esa banca y venga a ese altar. Voy a ver la gloria de Dios en mi familia. Voy a ver la gloria de Dios en mis hijos. Voy a ver la gloria de Dios en mi empresa, en mis proyectos. Voy a ver la gloria de Dios en mi barrio. Voy a ver la gloria de Dios en mi matrimonio.